Muy buenos días mis amados hermanos en Cristo Jesús, que Dios me los bendiga poderosamente, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Quiero extender un saludo también a mi hermana Yaniri, allá en la República Dominicana. Aquí quiero saludar a Anderson, a Miguelina, a Magali, que han sido oyentes de este programa. Quiero mandar un saludo en el nombre de Jesucristo. Dios me los bendiga a todos de una manera grande y poderosa. Hoy continuamos con este libro de los Hebreos y estamos en el capítulo 12. Este capítulo lo he llamado el capítulo de la esperanza en Cristo Jesús. Es un capítulo muy bueno, muy importante. Todos son buenos. Yo decía ayer a alguien por teléfono que para mí los dos libros más grandes que tiene la Biblia, y no estoy hablando de su extensión, de sus capítulos, sino en su contenido, son el libro de los Romanos y el libro de los Hebreos. Son dos libros fenomenales. Quizá Dios nos dé la oportunidad también de estudiar el libro de los Romanos. Ya veremos qué pasa si Dios nos permite eso. Hoy estamos en el capítulo 12, del versículo 4 en adelante. Y oremos al Señor. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos da para poder compartir tu palabra con los demás. Ayúdanos, Señor, a que lo que hablemos hoy sea para enseñanza espiritual de todos los hermanos en Cristo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hablábamos en el pasado versículo 3, en el pasado mensaje, hablábamos de que esta gente, esos hebreos, tenían sus ojos puestos en el templo, en la sangre y en todas esas cosas que pasaban, esos sacrificios que se burlaban, porque el que quería ver un templo bonito, nada más tenía que mirar el templo que había hecho Herodes, que aunque no había sido terminado cuando Tito, el romano, lo desbarató, digamos, lo deshizo, pues era un templo bonito, hermoso, y no se puede decir que no era así. Vamos a leer hoy el versículo 4 de este capítulo 12 del libro de los Hebreos. Dice así la palabra de Dios: porque aún no habéis resucitado hasta la sangre. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Es lo que tiene que hacer un cristiano, combatir contra el pecado. El pecado es algo que se combate, que se enfrenta. Mire, cuando yo llegué al Señor, tuve que comenzar a volver atrás mi vida, porque toda esa vida mía pasada era una vida malísima de peleas y de cosas feas, cosas que a Dios no le agradan. Y yo tuve que comenzar a echar atrás mi vida, y aún estaba en la iglesia y Satán me decía que tenía que seguir en eso, y yo decía: no, Señor, en tu nombre, en tu nombre. La Biblia tiene un versículo para mí muy bonito, muy grande. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Entonces en Cristo usted puede hacer todo contra el pecado, porque Dios lo va a ayudar a usted. Jesucristo, el Espíritu Santo, nos ayuda siempre. Y ellos habían puesto su vista, y por eso que el apóstol Pablo le dice que pongan sus vistas en Jesús, pongan sus ojos en Jesús,
consideren a Jesús. Y aquí pues este verso dice hasta llegar hasta la última consecuencia contra el pecado. Y ahora vamos a pasar a un versículo o a unos versículos bastante grande para nosotros en nuestra vida espiritual. Dice el versículo 5 del capítulo 12, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor. Mire, para muchos ven la disciplina como un castigo. No es un castigo, es una mala interpretación. Incluso cuando la gente en las iglesias hace algo malo, bueno, en algunas iglesias, claro, hace algo malo, se le dice, usted va a pasar tanto tiempo de disciplina. Pero yo digo, pero no, bueno, yo también lo hacía y también lo pensaba, pero es un error. La disciplina la da el Señor para que nosotros nos corrijamos. Porque una disciplina no es un castigo, es un entrenamiento, es una enseñanza para que nosotros podamos seguir adelante. Nos enseña el Señor, su palabra nos enseña cómo podemos seguir adelante. Porque nosotros a veces hacemos cosas que no tenemos que hacerlas. Y aquí yo quiero decir 7 cosas, 7 razones por las cuales nosotros a veces caemos en errores. Yo no sé si tenemos tiempo de decirlas todas hoy, pero vamos a tratar de hacerlo, si Dios nos lo permite. 7 razones. Pero antes quiero decir que nunca quitemos los ojos de Jesús. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será ante el glorioso Señor. Si ponemos nuestros ojos en Jesús, todo será fácil, porque Jesús lo hace todo. Vamos a darle las 7 razones que yo entiendo que son para usted y para mí. La primera es la insensatez. Somos insensatos a veces. Cometemos insensateces y por esa razón sufrimos. Sufrimos no porque tenemos que sufrir. Le voy a hacer una anécdota que yo vi. Había una señora, iba para los Alcarrizos una vez y una señora, íbamos mucha gente, era en una guagua de esas pasajeras, en un autobús para los españoles, en una guagua de esas pasajeras que se cogían en la París y dejaban a uno en los Alcarrizos, por allá. Y íbamos mucha gente, y había una jovencita, yo pienso que tendría que tener entre 18 a 20 años, esa niña, cuando eso, de eso hace muchos años atrás. Yo iba a predicar a los Alcarrizos una campaña que tenía, y iba temprano siempre a las partes. Bueno, y cuando vamos a esa niña se pone a cantar una canción que estaba muy a la moda para ese tiempo. Todo el mundo la cantaba y la jovencita se pone a cantarla y a tararear la canción. Y le dice a una señora que yo conocía, dice, mira, tú sabes lo que quiere el negro, tú sabes muy bien, pero Cristo quiere, y comenzó a decirle cosas a esa muchacha. La muchacha, una muchacha mal educada, claro, le dijo de todo a esa hermana, de todo. La insultó de mala manera, con palabrotas que los dominicanos saben que usan los dominicanos allá. Y aquí, los dominicanos no dejan sus malas palabras. Lamentablemente, no las dejan. Es una cosa terrible, pero bueno, no lo hacen. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Y esa muchacha la insultó. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pedro en el capítulo 2 y en el versículo 20. Nos dice así el Señor a través del apóstol Pedro. Pues qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis. Mas haciendo lo bueno
sufrid y lo soportáis, ciertamente es aprobado delante de Dios. Mire, a veces sufrimos haciendo lo bueno. Pues gloria a Dios. Pero si haciendo lo malo sufrimos, ninguna gloria tiene eso. Ningún resultado positivo o bonito tiene delante de Dios. Porque a veces nosotros incurrimos en cosas terribles. Incurrimos en cosas que no tenemos que hacerlo. La segunda cosa que yo entiendo, la segunda razón es si sufrimos a favor de la verdad y la justicia. Si sufrimos así, pues ya es otra cosa. Vamos a leer también a Primera de Pedro 3:14. Nos dice así: más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado soy. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ella, ni os conturbéis. Si sufrimos porque las cosas nos van mal por defender la justicia, por hacer la verdad, por decir la verdad y no por la mentira, entonces hacemos bien. Malo cuando sufrimos por otra cosa. Entonces, cuando usted y yo sufrimos por la justicia y por la verdad, o por la verdad y la justicia, sufrimos bien sufrido, su sufrimiento agradable delante de Dios. Es lo que dice el apóstol San Pedro. La tercera razón es algún pecado oculto. Algún pecado que tengamos nosotros oculto, que no querramos decirle a nadie. Cosas que pasan. Mire, yo leí una vez que un pastor fue un señor donde el pastor a pedirle algún consejo. Y le dijo: mire, yo quiero que usted me aconseje porque he venido a saber, tengo muchos problemas en mi hogar. El pastor le dijo: ¿tiene usted otra mujer por ahí? Y le dijo: ¿quién ha venido a decirle cosas a usted de mí? ¿Quién ha venido a hablar de mí a usted? ¿Quién ha venido aquí? Dígame quién. Dígame quién ha venido, se ha atrevido a venir a hablar de mí aquí, con usted. Y el pastor le contestó: no, nadie me lo ha dicho. Lo que pasa es que cuando la gente está en pecado, pues lo justifica todo. Todo lo justifica, todo dice que es de esa manera. Y eso yo lo sé por la experiencia que tengo. A veces uno no le dice nada al otro, pero uno se da cuenta cuando la gente no está bien delante de Dios. Por las cosas que dice, por las cosas que hace y por las cosas que niega. Eso es un problema. Y la cuarta razón que dice aquí, que ponemos aquí, es un pecado pasado. Y vamos a leer a Gálatas. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6 y versículos 7 y 8. Vamos a leerlo en el nombre del Señor. A ver lo que nos dice el apóstol Pablo también en Gálatas 6, 7 y 8. Dice así: el que es engañado por la palabra, el que es engañado en la palabra, estoy perdido, capítulo 6, Gálatas, capítulo 6, versículo 7 y 8, vuelvo atrás. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer: trabajar para vida eterna, sembrar para vida eterna, no sembrar para el pecado, sembrar para vida eterna. La quinta razón es lo podemos encontrar en Job. Job sufrió, y sufrió para demostrarle al mundo de los demonios,
a Satanás y a sus demonios que él no era un hombre asalariado, que él era un hombre que sufría por las causas del Evangelio, de la palabra de Dios, y estaba dispuesto a llevar siempre la palabra de Dios. Cuando sus hijos hacían sus banquetes, sus fiestas, él presentaba a Dios un sacrificio por si sus hijos habían pecado, por si acaso sus hijos habían pecado. Él presentaba un sacrificio delante de Dios. Era un hombre completamente lleno del Espíritu Santo. Y le llegó un gran problema, una gran crisis. Todos saben, pero le demostró él a Satanás que todos los hombres no son iguales. Que hay hombres y mujeres en la tierra que de verdad se han entregado a Jesucristo, que han entregado su vida al Señor, que le han dado su vida a Dios. Para la causa de Dios han entregado su vida y no ha valido nada. La sexta razón, vamos a ponerle otro ejemplo. Los hugonotes franceses, ellos iban a la batalla y sabían que perderían la batalla, sabían que morirían en la batalla, pero ellos iban cantando. Ellos iban cantando si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Jamás ellos se amedrentaron. Porque cuando usted va a una batalla, usted tiene que ir pensando en que Dios va a darle la victoria. Y no estamos hablando de que usted tiene que ganar la pelea. Estamos hablando de una pelea espiritual en este caso. Ellos tenían una batalla real. Pero ellos tenían sus ojos en Dios. Tenían sus ojos en Cristo. Y decían, no importa lo que nos pase, Dios está con nosotros. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Nadie puede ser contra mí. Mire, encontramos en Hebreo, cuánta gente, en Hebreo 11, cuánta gente murieron. En Hebreo 11, cuánta gente murieron por la fe. ¿Cuántos sufrió por la fe? ¿Sabe? Dice el versículo 36 del capítulo 11 de Hebreos, dice, otros experimentaron vituperio, azote, y más estos, prisiones y cárceles, y fueron apedreados, aserrados. Fueron de todo, pasaron de toda esa gente por la fe. Por la fe se sufre. Por la fe sufrimos. Solamente que tenemos que tener una disciplina, que Dios nos ha dado una disciplina a todos nosotros. Pero por la fe podemos sufrir grandes cosas. Podemos sufrir mucho. Pero la victoria es nuestra. Cantábamos un corito que decía en la República Dominicana, decía, la victoria es de nosotros si no desmayamos. Ese es el asunto, si no desmayamos. Recuerden la disciplina del Señor, dice aquí este capítulo 12, del versículo 5 en adelante. El versículo 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Mire, un juez castiga, un padre disciplina, un padre enseña. Lo que no puede dejar el padre a su hijo que haga lo que quiera, porque entonces no le hace bien. Pero un juez no, un juez va y lo castiga. Ese es el problema. Un juez está castigándolo a usted y a mí. Un juez hace cosas duras contra el reo, contra el preso. Pero el padre disciplina a su hijo. El versículo 8 dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Un padre, se dice que un padre fue a buscar a su hijo que había hecho algo malo en el colegio y lo habían llamado, y él fue a buscar a su hijo. Y allí habían cientos de niños. Pero él no buscó a sus otros hijos. Él no buscó a los otros niños. Él buscó a su hijo.
El Padre lo busca a usted y a mí, el Padre Celestial, porque nos disciplina el Padre. Si el Padre ve que usted no quiere hacer las cosas, o que usted no le sale a hacer las cosas bien, que a usted no le da la gana de hacer las cosas bien, entonces el Padre lo va a castigar. El Padre lo va a disciplinar, digamos. El Padre le va a hacer una disciplina a usted o a mí. ¿Cuántas veces no ha tenido mi Padre Celestial que disciplinarme? Muchísimas veces ha tenido que disciplinarme por cosas que yo he hecho. Me ha disciplinado y a usted también lo ha disciplinado. Coja la disciplina del Señor y sosténgala y lleva adelante la palabra de Dios. Porque Dios al que ama disciplina. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y el 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es al que quien el padre no disciplina? Si el padre no disciplina a un hijo, es un mal padre. El padre tiene que disciplinar a los hijos, porque hay hijos terribles. Hay gentes terribles que no entienden nunca lo que el Señor dice. Pero a usted y a mí Dios nos ha llamado a disciplina. La disciplina es justa, correcta y buena. Solamente tenemos que estar esperando que Dios nos ayude. Que el Señor me los bendiga poderosamente a todos ustedes. Y haga el Señor grandes cosas en sus vidas espiritual. Recuerde activar la campanita y suscribirse y hablar con sus contactos para que se suscriba. Ahora somos más que antes. Tenemos un poquito más. Estamos creciendo, despacio, pero creciendo. Ayúdenos a crecer. Es lo único que pedimos, que nos ayude. Dios me lo bendiga poderosamente.